La figura de Takama era finalmente una realidad. La grieta en el reino celestial dejó de ser una herida y se convirtió en un portal de sombras vivientes, del cual emergía aquella silueta maldita, oscura como un abismo sin fondo. Su sola presencia hacía vibrar los cimientos dorados del reino, impregnando el aire de una energía corrosiva que incluso los celestiales parecían incapaces de contener. Takama avanzó lentamente, cada paso suyo resonaba como un tambor antiguo, marcando el latido de la destrucción. Sus ojos, dos brasas de caos primigenio, se posaron en Goku, que permanecía firme, aunque en lo profundo de su ser podía sentir que la esencia de ese ser superaba cualquier lógica, cualquier límite concebible. A un costado, de Miyari mostraba una expresión que jamás antes había permitido atravesar su rostro. Tensión genuina. Sus labios se fruncieron, y por primera vez en siglos, la incertidumbre quebraba su semblante implacable. Él, el orgulloso guerrero que jamás se inclinaba, ahora contenía la respiración ante la presencia de un horror que ni siquiera su arrogancia podía ignorar. Incluso Prince Lang, inmutable y solemne, dejó ver una sombra de gravedad en su rostro. La llegada de Takama no era solo el cumplimiento de un presagio, sino la materialización de la amenaza más temida por los celestiales desde el origen del tiempo. En ese instante, el celestial que había custodiado a Demiyari desde su prisión dio un paso al frente. Con un gesto sereno, extendió sus manos hacia ambos guerreros. Una luz dorada los envolvió por completo, cerrando heridas, aliviando tensiones y restaurando parte de su energía. Goku y Demiyari sintieron como sus cuerpos, aunque aún cargados de la presión inmensa de la batalla previa, se regeneraban con una vitalidad renovada. El celestial comenzó a desvanecerse, su silueta resquebrajándose como un reflejo en un espejo roto. Su forma se transformó en destellos dorados que volaron hacia Prince Lang, fundiéndose con él en un estallido de energía. La verdad quedó revelada en ese instante. Aquel celestial no era un guardián separado, sino una proyección del propio Prince Lang, enviada para manipular los hilos del destino y traer a Demiyari hasta ese lugar. Prince Lang, ahora completo, irradiaba un poder aún más imponente, su figura recubierta por la fusión de su esencia original con aquella manifestación. Su mirada se clavó en Goku y en Demiyari, y con voz solemne declaró: el juicio que ambos enfrentaban ya no importa. Todo lo que fueron, todo lo que creyeron, ha quedado atrás. Lo único que existe ahora es Takama. El silencio cayó sobre el reino celestial, mientras la silueta oscura de la bestia del caos terminaba de manifestarse por completo, extendiendo su presencia como una sombra que devoraba la luz. Goku miró a Prince Lang, pero sus pensamientos eran un torbellino imposible de contener. Su rostro, firme hacia afuera, ocultaba un colapso interno que lo asfixiaba. En menos de un solo día había atravesado un infierno que ningún ser, ni siquiera un Saiyajin, debería soportar. Horas atrás había estado en el infierno, luchando contra Saiko, un enemigo que ya por sí mismo desafiaba los límites. Y como si aquello no fuera suficiente, lo había enfrentado unido a su archirrival, en una fusión desgarradora que lo llevó a manifestar el Super Saiyajin 7, una forma que forzaba su cuerpo más allá de lo concebible. Luego, apenas con tiempo para respirar, se vio arrastrado a una batalla que lo obligó a superar aún más sus propios límites, enfrentándose a la monstruosa amalgama de Cell, Freezer y Majin Buu. Y sin embargo, todo aquello parecía desvanecerse frente a lo que ahora enfrentaba. Apenas habían pasado unas pocas horas, y ya no se trataba de guerreros o fusiones, sino de entidades que estaban más allá de la vida, la muerte y el tiempo mismo. Seres que no solo superaban sus transformaciones, sino que desbordaban cualquier noción de poder que su mente pudiera comprender. Goku apretó los dientes, sintiendo cómo su respiración se volvía pesada. La presión en su pecho no provenía del miedo, sino de la magnitud del peso que cargaba. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Goku vacilaba. Se preguntaba en silencio: ¿hasta dónde debo llegar? ¿Cuántas veces más debo romper mis propios límites antes de que ya no quede nada de mí? Aún así, en el brillo de sus pupilas se mantenía encendida la chispa indomable de los Saiyajin. Esa llama que, incluso ante lo inconcebible, se negaba a apagarse. Pero antes de que Goku pudiera hundirse más en sus pensamientos, una voz oscura, grave y profunda como un eco eterno, lo arrancó de golpe de su tormenta mental. La bestia del caos absoluto, Takama, avanzó un paso, y con un dejo de ironía en cada palabra, dejó escapar una risa seca que heló el aire del reino celestial. «¡Qué paradoja tan deliciosa!», dijo con una voz que parecía resonar en 1000 direcciones al mismo tiempo. El ser que juró proteger el universo y la vida fue quien me liberó. Los ojos de Goku se abrieron de par en par.
Un estremecimiento le recorrió la espalda, incapaz de procesar de inmediato lo que acababa de escuchar. Su respiración se entrecortó, y la confusión lo golpeó con tanta fuerza como cualquier ataque físico. ¿Qué? Apenas alcanzó a murmurar, incrédulo. Takama no esperó explicación alguna. Sus ojos, abismos oscuros que brillaban con destellos carmesí, se clavaron directamente en los de Goku. En ese instante, el Saiyajin quedó paralizado. Fue como si el tiempo se detuviera a su alrededor, arrastrado a un vacío donde solo existía él y la voluntad corrupta de aquella bestia primigenia. Y entonces lo vio. En lo más profundo de su mente, Takama le mostró con absoluta claridad el preciso instante en que, durante su batalla contra Selbuser, lanzó aquel golpe devastador que rompió el equilibrio de la existencia. El golpe que había sido símbolo de victoria, de superación y de esperanza fue en realidad la llave que liberó a Takama. Goku sintió como la sangre se le helaba en las venas. El sudor corrió por su frente. En su interior, una avalancha de incredulidad y culpa lo golpeó como un martillo. Él mismo había sido el catalizador de aquello que los celestiales tenían desde el origen de todo. Takama sonrió con una calma devastadora, su silueta oscura expandiéndose como una mancha por el aire dorado del reino celestial. Tú mismo abriste la grieta, Saiyajin, susurró con una voz que parecía atravesar la carne y hablarle directamente al alma. Y ahora ya no hay marcha atrás. Demiyari, con sus ojos clavados en la escena, no podía evitar observar la expresión de Prince Lang. Una mezcla de tensión y temor apenas contenida. El propio Goku, enmudecido por la revelación de Takama, parecía atrapado en un estado de shock, inmóvil, con la mirada perdida en aquel recuerdo impuesto en su mente. El ambiente se volvió insoportable, pesado como un océano de plomo. La arrogancia de Takama, sus palabras cargadas de burla y oscuridad, lo envolvían todo como una condena inevitable. Pero entonces, contra toda expectativa, Demiyari se irguió. Sus labios se apretaron con furia y sus ojos ardieron con una luz que hasta ese instante parecía apagada. La arrogancia del monstruo había tocado un límite imposible de tolerar. No importas lo que seas, basura arrogante, gritó Demiyari. Rugió con una voz que sacudió el aire celestial. De pronto, su aura se expandió con violencia. El suelo dorado del reino celestial se resquebrajó bajo sus pies mientras canalizaba cada gota de su energía. Un rugido ensordecedor acompañó su impulso, y con toda la determinación acumulada tras siglos de orgullo y humillaciones, Demiyari se lanzó de frente contra Takama. Su cuerpo se movió como un cometa desatado, cargado de furia, dolor y valor. Con un único objetivo, condensó su poder en un golpe directo, una embestida que parecía destinada a atravesar cualquier barrera. El choque fue inminente. El aire mismo tembló ante el poder desatado. Takama, sin inmutarse, apenas ladeó la cabeza con una sonrisa sombría. Sus ojos carmesí reflejaban diversión, como si aquel intento desesperado no fuera más que un insecto chocando contra una tormenta eterna. El puño de Demiyari voló con todo el peso de su ser. Pero cuando el impacto estuvo a un suspiro de estallar contra su objetivo, Takama apenas movió la cabeza con indiferencia, como si aquel ataque fuera nada más que una brisa sin importancia. El golpe pasó de largo, y con ello, la furia de Demiyari se estrelló contra la nada. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier estruendo. Takama, erguido, lo observó con una sonrisa sombría y burlona. Sus ojos, cargados de un desprecio infinito, se clavaron en los de Demiyari mientras su voz resonaba con un eco que helaba los huesos. «Qué curioso», dijo con tono venenoso. El mismo que durante siglos renegó de su sangre Saiyajin, el que escupió sobre esa herencia con odio y desprecio, ahora actúa exactamente como uno de ellos. Una risa oscura brotó de su garganta, expandiéndose por todo el reino celestial como un rugido burlón que desgarraba el orgullo de Demiyari. «Irónico, ¿no crees?», continuó Takama. «Aquello que tanto odias es lo único que guía tus acciones. Al final, eres igual a los que siempre despreciaste». Las palabras se clavaron como cuchillas en el corazón de Demiyari, su aura temblaba, no de miedo, sino de la rabia que hervía en su interior. Prince Lang apretó los dientes al escuchar esa humillación, mientras Goku, aún en shock, comenzaba a salir lentamente de su confusión, observando el abismo de poder que se desplegaba ante sus ojos. La rabia de Demiyari alcanzó su límite. Con un rugido que desgarró el aire, reunió toda la fuerza de su ser en un solo movimiento. Su puño, cargado con la furia y el poder de 1000 tormentas, se lanzó directo contra Takama, dispuesto a partirlo en dos. Pero entonces ocurrió lo impensable. Takama levantó apenas un dedo. Un solo dedo. Y con él, detuvo el golpe como si fuera un juego infantil.
El impacto, que habría reducido a polvo montañas enteras y desgarrado dimensiones, se disipó en el vacío con un chasquido seco, inofensivo, humillante. Los ojos de Demillari se abrieron de par en par, incrédulos. No tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, Takama extendió su mano, atrapando la muñeca de su oponente. La presión que ejerció fue inmediata, brutal, como si todo el peso del caos absoluto se descargara sobre aquel único punto. El crujir de los huesos resonó en el silencio. Demillari, incapaz de resistir, cayó de rodillas, su cuerpo temblando por el dolor indescriptible que lo atravesaba. Intentó liberarse, pero la garra de Takama era implacable, un yugo imposible de romper. «Mírate», murmuró Takama con una sonrisa helada, inclinándose apenas para observarlo más de cerca. Un supuesto guerrero forjado para la destrucción reducido a esto con un solo gesto. La escena paralizó a todos. Prince Lang apretaba los puños con impotencia, y Goku, al contemplar cómo un ser tan colosal era doblegado con tanta facilidad, sintió como un escalofrío recorría cada fibra de su ser. El rostro de Takama se inclinó sobre Demillari, que permanecía arrodillado, su muñeca aún atrapada en el yugo del caos. Una sonrisa de desprecio absoluto cruzó su semblante mientras sus palabras cayeron como veneno. Patético, escupió con un tono gélido y burlón. Y pensar que alguna vez te llamaron Raikon, el destructor de mundos. Ese título es demasiado grande para alguien tan miserable como tú. Los ojos de Demillari ardían de impotencia. Su cuerpo temblaba, no por falta de voluntad, sino porque la presión de Takama lo estaba destrozando desde dentro. El orgullo que lo mantenía firme parecía quebrarse con cada palabra. Pero entonces, un estruendo divino cortó el aire. De la nada, una cadena celestial surgió envuelta en un resplandor dorado cegador. Se enroscó con fuerza alrededor del brazo de Takama, obligándolo a soltar a Demillari. La tensión fue tal que hasta el suelo del reino celestial crujió con el choque de esas fuerzas opuestas, así empezando la lucha por la salvación,